En esta vida, nosotros siempre debemos poner prioridades y sobre todas las cosas no dejar a un lado lo que verdaderamente importa. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más te agradezco por todo tu amor y misericordia. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te quiero pedir, como siempre, que la unción del poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, los que están escuchando, los que están viendo, que tu palabra fluya con toda libertad y que, Señor, tú nos toques nuestras mentes y corazones y que nos sigas hablando, fortaleciendo nuestra manera de ser y de pensar. Y siempre, Señor, que en nuestros corazones fluya gratitud a ti por lo bueno y maravilloso que tú eres. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 4. Proverbios 4, versículo número 7. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4, 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Algo que nosotros no podemos pasar por alto es que necesitamos pedir al Señor sabiduría, porque ante nosotros viene cantidad de retos, de desafíos que nosotros no sabemos cómo salir de ellos o cómo manejarlos. Y porque no pedimos la dirección de Dios, muchas de las ocasiones podemos herir los sentimientos de una persona, podemos hacer un juicio severo a otro o podemos irnos del lado incorrecto. Por eso es muy bueno siempre pedirle al Señor sabiduría. Y es lo que está hablando, que hay cosas que necesitamos atender, ¿no? Y en el mundo se dice una expresión, lo primero es lo primero. Y es lo que nosotros debemos tomar también atención y decir, lo primero es lo primero. En la vida cristiana, lo primero es lo primero. Esta expresión para remarcar la prioridad de ciertos asuntos más importantes frente a otros más secundarios, que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. Porque en realidad vivimos en un mundo aparentemente muy ordenado, pero desde que en realidad nos dimos cuenta estamos viviendo en un mundo desordenado, porque todo ha cambiado, la mentalidad del ser humano ha cambiado y vivimos tan desordenadamente que no se aceptan como son, porque el gordo quiere ser flaco, delgado, el delgado quiere estar gordo, el que no tiene músculos quiere tener músculos, pero no quiere hacer ejercicios para vigorizar su cuerpo, quiere que le broten los músculos y no es así. Para tener músculos se necesita un trabajo diario, constante, y muchas de las ocasiones esa gente que se dedica a hacer ejercicios con pesa tienen que hacer muchos sacrificios. No pueden comerse como un batido de leche como usted lo hace o una doble hamburguesa con queso. Ellos no pueden hacerlo porque tienen contadas tantas calorías, tanto tienen que comer, en fin, y pagan un precio para eso. Y quizás nosotros podemos criticarlos o juzgarlos y decir, bueno, para mí eso no me interesa porque lo primero es lo primero, pues vivir alegre, vivir contento y feliz. Y hay cosas que en la vida nosotros debemos tener esto bien claro, porque en realidad vivimos en un mundo desordenado o quizás diseñado para algunos que tengan o ganen ventajas sobre otros, porque así funciona. Recordemos desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, él pecó, todo se desordenó. Pero Dios tan bueno que es, envió a su único hijo a rescatar al ser humano y ponerle todas las cosas en orden en su vida. Es que cuando uno anda sin Cristo Jesús, vive una vida desordenada. Hace lo que quiere, destruye los sentimientos de las personas, vive de acuerdo a su criterio y a su mundo, o quizás de las enseñanzas de su papá. No, es que así le enseñó mi abuelo, así le enseñó
mi abuelo a mi papá me enseñó a mí, y yo también voy a enseñar a mis hijos cómo se tiene que vivir, cuando su vida está completamente errada. Y todo el mundo, toda la persona sin Cristo Jesús vive una vida desordenada. No tiene orden, no tiene disciplina. Aun cuando le pueden exigir orden y disciplina, pero cuando menos lo piensen, están completamente desordenados. Por eso el consejo de la palabra nos dice que debemos tener sabiduría y pedirle al Señor sabiduría, porque hay cosas que tenemos que realizar. Lo primero es lo primero. Y para poner todas las cosas en orden, lo primero que se tiene que hacer es recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Desde ahí comienza, o sea, la persona nace de nuevo cuando recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vayamos al libro de Romanos, Romanos capítulo número 10, y leamos lo que dice la palabra de Dios desde el versículo número 8. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para vivir una vida ordenada, lo primero que tiene que hacer la persona es pedirle perdón al Señor, misericordia, y aceptarle a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Lo primero que tiene que hacer. Y es lo primero que se tiene que hacer. A veces la gente pone hasta al último, primero dice, voy a ir a la iglesia a escuchar a ver qué me dicen, a ver qué mensaje, a escuchar a ver qué cosas hay ahí. Pregunto a ver cómo está la obra, qué tal la iglesia, si vale, no vale, si funciona o no funciona. Eso se tiene que dejar a un lado, porque lo primero es aceptar a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Y ahí comienza una nueva vida, porque antes la gente vive desordenadamente, tratando de llenar un vacío, un hueco. Por más que la gente busque cómo llenar ese vacío, ese hueco con drogas, con alcohol, sexo ilícito, con robos, con mentiras, con muchas cosas, esa persona está muerta. Esa persona está muerta espiritualmente y necesita reavivarse, necesita vivir. ¿Y cómo tener esta nueva vida? Es aceptando a Cristo Jesús. O sea, lo primero que la gente debe entender es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque envió a su único hijo a que muera en la cruz del Calvario para darnos novedad de vida y para asegurarnos que tenemos una vida eterna. Entonces lo primero que tengo que hacer es aceptar a Cristo Jesús. En otras palabras, me matriculo. Usted no puede ir a una academia, a una universidad solamente de oyente. A veces en algún lugar sí lo permiten, que vaya de oyente, qué sé yo, unas 2, 3 clases para que vea cómo está todo el ambiente. Y luego le piden que se matricule, que se registre, si no, no puede entrar a clases. Si la persona no recibe a Cristo Jesús, todo le va a parecer una carga o un peso. Va a estar igual. Por más mensajes que escuche, por más cosas que él reciba, no puede recibir con gratitud y no puede actuar correctamente. ¿Por qué? Porque deja a un lado lo primero. Y lo primero es aceptar a Cristo Jesús como su Señor Salvador. En otras palabras, le repito, matricularse. Pertenecer a la familia de Dios, aunque uno no sepa absolutamente nada. Ya ve, cuando uno recibió a Cristo Jesús, nos dijo, a ver, levanten la mano el que cree en Cristo Jesús, pase y vamos a hacer una oración. Y uno ni siquiera sabía ni entendía lo que nos hacían repetir. Pero lo hicimos de buena gana y en nuestros corazones hubo ese sentir de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador. Muchos lo reciben con lágrimas en los ojos, otros no.
En mi caso, en cambio, fue un desafío que el predicador lo hizo, que reciba a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, y que si en un mes o 3 meses no funcionaba, yo le busque al predicador y le devuelva a Cristo. Y ha pasado tanto tiempo, como le repito, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió irle conociendo. Pero lo primero que fue matricularme. Imagínese, yo no sabía dónde iba a parar. Y le doy las gracias al Señor que paré en una iglesia que me guiaron de una manera casi correcta. Porque siempre, como institución humana, siempre tiene sus defectos. E hicieron lo mejor para discipularme. Y le agradezco con todo mi corazón a todos aquellos que dieron años de su vida para moldearme. Y le doy las gracias al Señor también, que el Señor proveó gente que estuvo dispuesto a darme discipulado. Y entonces lo primero que se tiene que hacer es matricularse y vivir para el Señor intensamente. Y de ahí ir creciendo, ahí uno va aprendiendo poquito a poquito. Ahora, si usted no ha dejado las cosas que antes vivía, es algo preocupante. Necesitaría hacer un escáner, necesitaría hacerse un examen en su vida interna de sus sentimientos, de todo lo que ha pasado, para ver en qué está fallando. Porque mi Cristo Jesús nunca falla. Y lo que lo hace muy bien. Entonces, si algo está pasando en su vida, es porque quizás algo no está funcionando bien, no está entendiendo bien. Acérquese donde su pastor, acérquese donde un hermano de confianza y pídale guianza. Y sobre todo ore y pídale guianza al Espíritu Santo. Él le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces es muy, muy bonito, muy interesante, y se va a dar cuenta que la vida cristiana es súper, es lo mejor. Habrá luchas, de cierto, habrá angustias, de cierto, problemas, circunstancias difíciles, es cierto, pero con nosotros está el Todopoderoso, está el Maravilloso, está el que nos da la vida, porque pase lo que pase, ahí estamos con Él. Y le damos las gracias por eso. Y una vez que ya estoy en el camino del Señor, voy aprendiendo qué tengo que hacer. Es comenzar a hacer tesoros en el cielo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 6. Y leamos desde el 19. Mateo capítulo número 6. Versículo número 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Le pongo un ejemplo. Si yo tuviera la idea de regresar un día a vivir en mi país, enviaría todos mis recursos económicos para allá, para ir guardando, para ir amasando el capital necesario y suficiente para comprar una casa, luego comprar un carro. Entonces, mi mirada está puesta allá. Entonces, yo no voy a gastar aquí, yo no voy a invertir nada aquí, voy a mandar allá. ¿Por qué? Porque sé que mi futuro está allá. Y el Señor está diciendo que nuestra vida no es aquí en la tierra. Nosotros no somos diseñados para vivir aquí eternamente en la tierra, sino para vivir allá en nuestra morada celestial. Y entonces, como vamos a vivir allá eternamente, tenemos que hacer tesoros en los cielos. Nuestro proyecto debe ser ir más allá. Lógico, usted no va a decir, a ver dónde mando un cheque, a qué dirección manda, no. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor dice en su palabra en Efesios 2, versículo número 10, que Él preparó buenas obras, buenas cosas para que usted y yo viviéramos y anduviéramos en eso. Cuando nosotros hacemos una buena obra, estamos haciendo un tesoro en el cielo. Estamos sembrando para cosechar. Y el Señor claramente nos está diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y si en su corazón está ese deseo de estar con el Señor y vivir para siempre, debe ser renunciar a lo terrenal, a lo mundano, y proyectarse
hacia donde Él está, hacia donde Él nos prometió vivir para siempre. Entonces tenemos que hacer tesoros allá en el cielo. Y lo primerito es recibir a Cristo Jesús. Lo primerito es hacer tesoros en los cielos, cambiar nuestra actitud, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, estando siempre dispuesto para dar una mano al necesitado. Lógico, si es que tenemos cómo hacerlo. Porque Santiago dice, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, vete y que Dios te bendiga cuando tú tienes en la mano para bendecirlo? Ahora, si el Señor nos provee, amén, lo hacemos. Pero nuestro tesoro debe estar allá. Nuestro capital debe estar allá, en el banco celestial. Imagínese cuando ese romano que le mandó a llamar a Pedro estaba orando y en su oración decía, Señor, no te olvides de mis ofrendas. Y también cuando vino el ángel y le dijo, el Señor ha escuchado tu oración y no se ha olvidado también lo que has hecho tú. Él estaba haciendo tesoros allá en el cielo. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo primerito, invertir en el cielo, invertir en Dios, invertir en la obra del Señor. Todo va a estar bien. Y Dios nos va a ayudar para hacerlo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Es examinarme a mí mismo y limpiarme, vivir limpio siempre. Así como cuando usted se manchó con aceite, inmediatamente fue y se lavó, inmediatamente recurrió a lejía para sacarse esas manchas de aceite, otras veces tuvo que bañarse y se limpió. Y nosotros también tenemos que aprender a limpiarnos de una manera espiritual. Veamos qué nos dice en Mateo 23. Mateo 23, versículo número 26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo que de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Recuerde lo que hablaba el Señor en el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ya ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que aprender a limpiarnos. ¿Cómo? Pidiéndole perdón al Señor, porque no hemos actuado de una manera correcta, de una manera leal, de una manera como nos dice en su palabra. Y si uno sabe que le ha fallado al Señor, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, estar a cuentas con Él. Y no puede nomás mostrar lo de afuera, sino también hay lo de adentro. Y el Señor claramente estaba diciendo, ustedes son unos artistas porque aparentemente son muy piadosos, pero dentro de ustedes carcome el coraje, la envidia. Y eso uno tiene que despojarse, uno tiene que limpiarse de todos esos sentimientos ajenos a la voluntad del Señor, porque en su corazón no debe haber ningún tipo de venganza o de coraje o de ira porque hay otros mejor que usted. No, eso tiene que desecharlo en el nombre de Cristo Jesús y limpiarse. Antes de nada, lo primero es limpiarse. Como le decía a usted, cuando se mancha sus zapatos, se mancha su ropa, usted no va a ir a acostarse así, sino que lo primero que hace es bañarse, limpiarse. Y es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, que tenemos que limpiarnos. Lo primero es limpiarnos. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios y tenemos que vivir de acuerdo para Él. Darle todo el honor que le corresponde y la gloria que se merece. Y viviendo vidas que de verdad edifican a todos. Porque cuando uno
sabe y entiende, hermanos, el principio bíblico, el principio espiritual, atiende a la palabra del Señor y vive para Él intensamente. Y da un testimonio bueno y real de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que vivamos para Él, que seamos honestos, que si le fallamos al Señor, le pidamos perdón. Una de las cosas que David tenía justamente es eso, una característica que nosotros debemos imitar es, David pecó muchas veces, pero lo primero que decía es, Señor, acuérdate de tus misericordias, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no decir, no, yo estoy bien, no soy como otro, como le decía en la otra oportunidad. Nosotros tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios y limpiarnos para vivir con Él. En Mateo capítulo número 5, veamos qué dice la palabra. Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5 y leamos el 23 y 24. Dice la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el capítulo número 18 también nos da un consejo, como dice. Por tanto, desde el versículo número 15, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere has ganado a un hermano. Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la manera como uno tiene que proceder en la iglesia, conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Que si yo voy a ofrendar y me acuerdo que tengo algo contra un hermano, tengo que dejar a un lado la ofrenda y pedirle perdón y luego ofrendar, porque ahí el Señor me va a aceptar de buena gana. Quizás nosotros dejamos estas cosas a un lado porque decimos, no, esto está muy legalista y todo, pero sí funciona. Mucha gente vive de una manera inferior, de una manera que da lástima y pena y dicen que son cristianos, justamente porque dentro de ellos hay coraje, hay envidia, porque a ese hermano le bendicen y a mí no, porque a ese hermano, a esa hermana siempre tiene, siempre no se queja y todo tiene, y a mí que yo voy a la iglesia y me va mal y que trato de hacer las cosas bien y no puedo, en fin, y mira nomás los demás. Pero recuerde, querido hermano, querida hermana, que nadie sabe lo que hay dentro de cada uno. Cada uno tiene su propia cruz. Pero uno debe tener este principio bíblico que si yo tengo algo conjunto a un hermano, tengo que dejar a un lado la ofrenda y ir y hacerme de a buenas, pedirle perdón. Y si la persona me ha ofendido, también me va a pedir perdón. Y entonces vamos a ofrendar. Y también si ha hablado algo mal contra usted, hable con el hermano. Y si no, tome, dice, unos 2 o 3 testigos y hable con los demás. Y si no hace caso, llévelo al pastor, llévelo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, pues téngale, dice, como publicano. Ese es el orden que establece la palabra. Y nosotros deberíamos prestar mucha atención porque lo primero es lo primero. Y también, hermano, lo primero que usted va a saber y oír es que la gente se fue. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Usted ha librado su alma. Ya la sangre de aquel o de aquella no está sobre usted. ¿Por qué usted está haciendo lo correcto? Lo primero es lo primero. ¿Por qué, hermano? De eso es lo que se agrada al Señor. En Mateo capítulo número 7 también tenemos que sacar la paja que podemos tener en nuestro ojo antes de sacar
la paja del ojo ajeno. Mateo capítulo número 7. ¿Y qué digo paja? Digo viga. Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que lo que tenemos que hacer es no criticar, no juzgar a los demás. La gente del mundo, la gente que no es cristiana, la gente que no sigue a Cristo, se goza cuando escuchan que había problemas entre los hermanos. Y enseguida se ponen, y esto que son hermanos. Pero dice que no eches a los perros, no hables con alguien de algún hermano tuyo, de alguna hermana que va a la iglesia. ¿Qué tiene que enterarse el impío de lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué tiene que enterarse de lo que está sucediendo con tu hermano, con tu hermana? No eches lo santo a los perros. Lo que tú tienes que hacer es orar por el hermano, orar por la hermana. Y hacerte un examen mismo tú. Y sacarte primero la viga que tienes en tu ojo y luego quitar la paja del ojo de tu hermano. Y eso es lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que veáis bien. Otra cosa que tenemos que hacer también es lo primero, es ayudar, luchar, trabajar, participar. ¿Cómo uno quiere la bendición del Señor si no hacemos nada? Si estamos solamente calentando banca y esperando a ver qué es lo que está sucediendo. Uno tiene que involucrarse dentro del ministerio, uno tiene que pedirle guianza a Dios y al Espíritu Santo para ver qué es lo que yo puedo hacer aquí, dónde pongo a trabajar mis talentos, mis dones que Dios me ha dado, hablar con el pastor, hablar con la gente para que le encarguen que haga algo, para que usted se sienta también útil. Porque en 2 Timoteo claramente nos está diciendo, ¿cómo quieres que tú quieres ganar el premio si no has corrido? En 2 Timoteo, capítulo número 2, dice la palabra del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todas estas cosas. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir al Señor que nos bendiga? Que queremos tener esto, el otro y así, si nosotros no hemos sembrado, no hemos trabajado, no hemos luchado para eso. Imagínese qué bonito fuera que usted vaya a su trabajo y nomás llegue el día viernes, el día del cheque, y dice, vengo por mi cheque. Le van a decir, ¿y cuánto trabajó? ¿Verdad que no hay lógica en eso? Y aquí, si uno quiere las bendiciones espirituales, uno tiene que trabajar primero. Y a su tiempo vendrá la cosecha. Y tenemos que aprender a hacer bien a los demás. Cada día tenemos que hacer lo correcto al Señor. Por eso cada día Dios nos está mandando su palabra para que nosotros aprendamos a tener sabiduría. Recuerde que la sabiduría de Dios es esencial para una vida significativa y piadosa. Por lo tanto, se debe buscar sobre todas las cosas. Lo primero, buscar a Dios con todo el corazón, apartarse del pecado y del yo, volverse a Él, sacrificándolo todo lo que sea necesario a fin de seguirlo como un buen discípulo. Qué hermosa palabra que Dios nos ha dado en esta oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerla por obra y por efecto.
y la bendición de Dios nos alcanzará. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por el consejo de tu palabra. Gracias porque siempre estás con ese pendiente de darnos lo mejor de ti. Te pido que cada día tú nos ayudes a escudriñar más y más tu palabra, aprender, Señor, a discernir las cosas y que tú derrames sabiduría sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú siempre nos ayudas a entenderte más y más y entender el camino que nosotros hemos escogido, sabiendo que tenemos un lugar maravilloso allí en el cielo. Te agradezco por todas las bendiciones que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo al lado. Ayúdenme a crecer como dándome un dedito arriba, compartiendo este video con otras personas y también pasando la voz para otro lado. Y recuerde esto, aprendamos más del Señor, pidámosle sabiduría para poder lo primero en el primer lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.